el señor de la plaga, el señor de las enfermedades, el dios Nurgle, va a ser el protagonista del vídeo de hoy. Así que nada, bienvenidos a otro nuevo vídeo de la pluma y la espada, bienvenidos a otro nuevo vídeo del lore de Warhammer Fantasy, del lore del viejo mundo. Vamos con el tercer dios del caos, vamos con Nurgle, el señor de la descomposición, señor de la plaga, también llamado padre Nurgle, o Nogal o Neiglen, en función de la zona, ¿no?, en la que se le adora. Pero en cualquier caso es el dios de la descomposición, el dios de las enfermedades y el dios de la ruina y la entropía. Nurgle representa ese eterno ciclo de vida y muerte. Todo debe morir, todo debe descomponerse, todo debe pudrirse para luego volver a reciclarse y volver a nacer con otra forma, ¿no? Ese eterno ciclo de muerte, podredumbre y resurgir de forma interminable, volviendo al mismo punto. Pues eso es lo que representa Nurgle. Nurgle se deleita con la enfermedad y la ruina y le encanta enviar enfermedades a los mortales, enfermedades y enormes plagas sobre el mundo. Lo hace bien directamente o bien mediante sus seguidores y sus demonios, ¿no? Él interpreta estas plagas como un regalo y sus seguidores son los que han abrazado la fe de Nurgle, interpretan también estas enfermedades como un regalo, no intentan curarlas, las abrazan. Y bueno, pues el dios Nurgle les concede una cierta inmunidad a estas enfermedades y la capacidad de seguir extendiendo la plaga en su nombre, ¿no? Nurgle habita una zona del reino del caos llamado el jardín de Nurgle, y es una zona pues que, bueno, tiene una extensión muy variable porque, repito, como es ese ciclo eterno, pues según en qué parte del ciclo se encuentre Nurgle y su reino, pues el jardín de Nurgle se extenderá más o se extenderá menos, al igual que el poder de este dios. El poder de este dios es muy cambiante y es muy difícil clasificarlo en el ranking de poder de los dioses del caos porque como ya he comentado, su poder y su reino son cíclicos. Decir que el dios Nurgle tiene una rivalidad con el dios Tzeentch, del que ya hicimos el anterior vídeo, porque representan lo contrario. Tzeentch representa el cambio para lo nuevo, la ruptura y la transformación, mientras que Nurgle representa el cambio pero cíclico, ¿no? El cambio, ese eterno ciclo de podredumbre, descomposición y muerte, y luego como una especie de reciclaje y volver a la vida, volviendo al mismo sitio, esa eterna rueda. Entonces, bueno, decir que los ejércitos de Nurgle son ejércitos formados por demonios y seguidores muy lentos y pesados, poco hábiles y abotargados, pero a la vez increíblemente resistentes y con una terrorífica capacidad de extender la ruina y las enfermedades y contagiar tremendas enfermedades al enemigo allá por donde pasan. Y sí, bueno, y son expertos también utilizando a veces la magia de Nurgle, que es una magia basada en corromper, pudrir y transmitir enfermedades, o también la magia del saber de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos ya a los demonios, a las manifestaciones del dios Nurgle, pues hay varios tipos de demonios, ¿no? En el escalafón más bajo tenemos a los Nurgletes. Los Nurgletes son el tipo de demonio menos poderoso, sí, de los que sirven al dios de la plaga. Individualmente son poco más que una molestia, tendrán el tamaño de una rana o así, pero bueno, cuando van en grandes enjambres pues pueden ser un auténtico peligro. Son muy traviesos, pero claro, estamos hablando de travesuras que pueden ser pues envenenar el agua o inocular enfermedades, inocular virus mortales en algún sitio, que a ellos les parece muy gracioso, pero supongo que al que lo sufre pues no tanto, ¿no? Entonces, bueno, en grandes enjambres esas travesuras en masa pues bueno, pueden llegar a ser peligrosas. Aunque eso sí, son demonios que son muy poco inteligentes y son totalmente carne de cañón, totalmente prescindibles. Luego tenemos a los portadores de plaga. Los portadores de plaga se cree que son las almas o parte de las almas de los que han muerto de enfermedad y se dedican a contar las plagas que hay en el mundo, a llevar la contabilidad de las plagas y de sus resultados para que Nurgle pueda trabajar en ello y trabajar en cómo mejorarlas y cómo seguir extendiendo la corrupción, ¿no? Son como los contables, por así decirlo. Pero en batalla también son el núcleo de las tropas de Nurgle, son soldados abotargados, una especie de demonio zombie, soldados abotargados e hinchados, muy resistentes, muy lentos también, pero muy resistentes. Los más poderosos entre ellos son los heraldos de Nurgle, son los portadores de plaga más poderosos, que son capaces de proyectar el foco de Nurgle para potenciar las habilidades del resto de portadores de plaga que hay a su alrededor. Entonces, bueno, estos serían los portadores de plaga. Luego nos vamos a los sapos de plaga.
Los sapos de plaga no queda claro cuál es su origen. Hay quienes manifiestan que son algún nurglete que ha conseguido aumentar de tamaño, alimentándose de la descomposición, o un castigo que se les impone a los portadores de la plaga que han fallado en su deber de llevar la cuenta de las enfermedades. En cualquier caso, en los pantanos de pus y líquido podrido que existen en el reino de Nurgle se encuentran estos enormes sapos gigantes que a veces acompañan a los ejércitos de Nurgle, ¿no? Estos demonios poco inteligentes pero muy peligrosos con forma de sapo podrido gigante. Luego están los zánganos de plaga. Los zánganos de plaga son portadores de plagas, son una caballería demoníaca formado por portadores de plaga a lomos de moscas gigantescas, moscas con un aguijón que transmite enfermedades, y el portador de plaga que es el jinete, a veces lanza una especie de granadas de mano, una especie de bombas de mano que también transmiten enfermedades. Entonces, bueno, son una especie de caballería aérea más lenta de lo que podría esperarse, porque bueno, todos los demonios de Nurgle son lentos, pero tienen esa capacidad de bombardear al enemigo desde el aire con una especie de armas químicas, por así decirlo, transmitiendo las enfermedades. Luego tenemos a las bestias de Nurgle. Las bestias de Nurgle son la manifestación de una de las facetas del carácter de su dios, del carácter de Nurgle, que es la faceta de abuelo cariñoso, de abuelo amable y risueño, que juega con sus nietos, claro. Claro que el concepto de Nurgle de ser amable y de ser cariñoso es transmitir enfermedades, ¿no? Es transmitir enfermedad y podredumbre, que para él, en su concepto, para él esos son regalos. Entonces, esa manifestación del carácter bonachón, pero bonachón destructivo, de Nurgle son las bestias de Nurgle. Son demonios enormes e hinchados, con un carácter muy afable, que buscan constantemente hacer amigos y abrazar a los enemigos en el campo de batalla para jugar con ellos. Pero claro, como son criaturas envueltas en mocos tóxicos, pues en cuanto empiecen a jugar o a abrazar al enemigo, pues sin querer lo matarán. Y decepcionados, pues buscarán otro nuevo amigo, otro nuevo compañero de juegos que les acepte como amigos y como mascotas, ¿no? Sembrando así la destrucción involuntariamente. Y por último, el más poderoso de todos los demonios del dios Nurgle, de todos los demonios de señores de la plaga, sería, bueno, pues el gran demonio de Nurgle, la gran inmundicia. Las grandes inmundicias son enormes formas titánicas, abotargadas, hinchadas, cubiertas de pus y llagas, pero bueno, que a pesar de moverse de forma muy lenta por el campo de batalla, son altamente destructivos, tienen la capacidad de potenciar las enfermedades que acompañan al ejército a los ejércitos del dios Nurgle. Tienen un gran dominio sobre la magia de Nurgle, esa magia que transmite la podredumbre y la enfermedad, o algunas grandes inmundicias sobre la magia del saber de la muerte, ¿no? Pero en cualquier caso, todas tienen un poder inmenso, son demonios muy lentos, pero increíblemente resistentes e increíblemente destructivos también, ¿vale? Entonces, bueno, son demonios que pueden propagar la corrupción y la podredumbre a una escala nunca vista, ¿no? Su carácter puede oscilar entre afable como una parte del carácter de su dios, pero se enfadan bastante cuando ven que los enemigos del dios Nurgle intentan frustrar sus planes o intentar curar las enfermedades. Eso pues no lo llevan nada bien, y no quieres estar en el camino de una gran inmundicia enfadada, créeme. Entonces, bueno, este sería el dios Nurgle, el dios de la descomposición y la enfermedad. Darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que dejo los enlaces ahí abajo a mi blog y a mi material www.laplumilespada.es. Adiós.